Bien, hola a todas y a todos. Este es el video con la clase de hoy día, martes 7 de abril ya. Es nuestra tercera clase y hoy día vamos a abordar los orígenes de la psicología, junto con la revisión del diagnóstico que ustedes hicieron. Entonces les pido que por favor abran el PowerPoint que está en el eCampus, que es el número 5, con esta tercera clase que es la que vamos a revisar. Tengo un problema en el computador y no puedo compartir pantalla porque si les comparto pantalla aparecen puras rayas, entonces vamos a tener que ir trabajando en paralelo, ¿ya? Por favor. Entonces les pido que abran su PowerPoint, ¿ya? Pueden poner pausa e ir a abrir el PowerPoint, ¿cierto? En el campus. Entonces, esta es nuestra tercera clase, Orígenes de la Psicología. Vamos a revisar los resultados del diagnóstico que ustedes me enviaron al correo y que les agradezco mucho también sus saludos. Vamos a empezar con los orígenes de la psicología. Entonces, en primera instancia, quiero compartir con ustedes los resultados del diagnóstico. Primero vamos a recordar el caso, ¿ya? Entonces, el caso decía más o menos así. Cuarentena en casa. ¿Cómo gestiono mi aislamiento para salir airoso del encierro? Las peticiones de divorcio se han disparado en algunas regiones de China y las descargas de aplicaciones, particularmente de juegos, han aumentado en algunos casos más de un 300%. Y el consumo de series se ha doblado en los últimos días en algunas plataformas. ¿Qué tienen en común estas noticias? Coinciden con las cuarentenas y confinamiento de ciudadanos por el coronavirus. Es una factura, en el caso de los divorcios, y un cambio de hábitos, lo de la descarga de apps y consumo de televisión, que podrían añadirse a la lista de consecuencias de esos encierros obligados de millares de personas en sus casas para frenar la propagación del COVID-19. Los aspectos psicológicos y motivacionales, cuando se afronta una cuarentena, aislamiento o confinamiento obligado, resultan fundamentales para asegurar el éxito de esa medida, para que la misma no pase una factura añadida a la de la propia enfermedad. La cuarentena y también un estado de alerta que limite los movimientos requiere un alto compromiso de las personas que van a permanecer aisladas o muchas horas encerrados en sus casas, pues sus hábitos y conductas se ven alterados de un día para el otro. Para que esa convivencia tan estrecha y prolongada no acabe en conflictos o rupturas, es muy importante escuchar al resto de la familia, conocer sus inquietudes y sentimientos respecto a esa situación que se está viviendo. Las emociones se disparan, cada persona las manifiesta a su manera, pero hay unos patrones comunes. Sin duda, no es lo mismo tener limitados los movimientos por un estado de alerta que quedar confinado por prevención o entrar en cuarentena para pasar la enfermedad. Lo más frecuente es que con solo recibir la noticia de que uno debe aislarse, afloren sentimientos desagradables, que se agravarán si se une a esta situación la inestabilidad financiera que puede conllevar el estar encerrado. Las personas con inseguridad laboral y escasos ingresos tienden a sufrir mayores niveles de estrés desde el primer momento. Y ahí aparece la fuente, ¿cierto? Entonces ahora veamos qué es lo que ustedes respondieron. En cuanto a la primera pregunta, en base a sus conocimientos actuales, ¿cómo la psicología podría comprender y explicar la situación descrita en el caso? Bueno, contarles que yo hice un análisis de contenido de todos sus diagnósticos. Entonces fui pregunta por pregunta, con cada una de las respuestas que ustedes me dieron, agrupando las tendencias, ¿ya? Las respuestas que más eran frecuentes, las ponía todas juntas y sacaba las ideas principales, ¿ya? Entonces, así realicé este diagnóstico. Los y las estudiantes responden a esta pregunta principalmente refiriéndose a consecuencias individuales de la cuarentena. Indican que la psicología puede explicar esta situación como un quiebre y un cambio abrupto en las rutinas de los individuos, lo cual puede generar estrés, ansiedad y otros trastornos de salud mental. Esto fue, en general, lo más frecuente, ¿ya? Algunos dicen que cómo la psicología puede comprender y explicar. Para que logre esto hay que aplicar pruebas diagnósticas para conocer la salud mental individual. Algunos también dicen que la psicología debe recurrir a métodos de investigación para explicar esta situación, ya a nivel país, de forma de ayudar con una base más sólida. Señalan que se puede recurrir a estadísticas y revisión bibliográfica para comprender cómo se da el fenómeno de la cuarentena y cómo afecta a la salud mental. Ya, esta respuesta también es muy correcta,
porque en general nosotros como psicólogos y psicólogas requerimos primero, antes de cualquier especulación o hipótesis, hacer una revisión de lo que ya se ha estudiado y lo que ya se conoce, ¿ya? Entonces, primero necesitamos revisar si es que hay estadísticas, si hay investigaciones anteriores, si hay teoría o textos relacionados que nos puedan ayudar a comprender este fenómeno. Porque antes de nosotros hubo cientos de científicos y científicas anteriores que ya hicieron gran parte del trabajo. Entonces no tenemos que inventar la rueda cuando puede que alguien ya haya dicho lo mismo que nosotros queremos decir. Entonces, ¿para qué estar perdiendo tiempo? Primero hay que revisar lo que hay para atrás, ¿ya? Y así poder explicar la situación que se describe, ¿cierto? Algunos realizan un análisis que no solo es individual, sino también social, señalando que la psicología puede explicar los efectos de esta cuarentena desde la psicopatología individual, pero también en una alianza de análisis político-económico sobre el capitalismo y el individualismo que caracterizarían el sistema de vida actual. Fueron algunos pocos estudiantes, pero con respuestas bastante argumentadas, que dijeron que la psicología no solamente debía hacer un análisis de la salud mental de las personas, sino también hablar de cómo el sistema social va a influir, ¿cierto?, en la comprensión de la salud mental de los individuos al final. Entonces, se puede concluir que ustedes, ¿cierto?, como curso conocen la psicología, principalmente desde la labor clínica e individual, desconociendo cuáles son los métodos de diagnóstico, aunque les parece importante diagnosticar. Muy pocos analizan la influencia sistémica de variables económicas, políticas y sociales en la salud mental individual. Entonces, ¿cómo se podría comprender y explicar? En general, ¿es correcto lo que ustedes señalan? Lo más correcto es el conjunto de todas sus respuestas, ¿ya? Se puede comprender y explicar a nivel individual, utilizando, ¿cierto?, una revisión bibliográfica anterior y la aplicación de diagnósticos individuales para los casos sobre todo más específicos de salud mental, y en segundo lugar se puede comprender y explicar también como dolencias a nivel sistémico que están influenciadas no solamente por la situación de una persona individual, sino también por las características del virus, por las características del país donde se está dando la alerta sanitaria. Es distinto a una alerta sanitaria en Italia, que tiene mucha mayor población adulto mayor, que en Chile, ¿ya? Entonces, y es distinto en países donde se han tomado medidas, donde no se han tomado medidas, o en países donde se ha garantizado, por ejemplo, subsidios que son ingresos que van directamente a la cuenta bancaria de las personas para disminuir un grado de estrés. Entonces, es una complejidad de variables, ¿cierto?, para poder describir y explicar esta situación. La segunda pregunta, de acuerdo con lo explicado, ¿cómo la psicología podría intervenir? ¿Desde qué ámbito o ámbitos? ¿Ya? Entonces aquí tenemos dos cosas, ¿cierto? ¿Cómo se puede intervenir y desde qué lugar? En su mayoría mencionan diferentes estrategias, ya ustedes dan muchas ideas bastante buenas en general de cómo se puede pasar la cuarentena. Principalmente, yo me di cuenta que contemplan un prototipo de familia, ¿ya? En el sentido de que es una familia que está con teletrabajo, ¿cierto?, encerrada pasando la cuarentena en su casa, y se les proponen actividades lúdicas, de meditación, de relajación, de juegos de mesa, etc. ¿Ya? Esto no es incorrecto, es correcto. Sin embargo, sabemos que una familia que está bajo esas condiciones, a menos que tengan problemas de comunicación anteriores en su familia, no van a tener grandes problemas. Pero sí, por ejemplo, podemos tener otros tipos de familias, familias de inmigrantes, por ejemplo, que están hacinadas, familias que viven en departamentos donde no hay patio, que tienen animales, que también están estresados, por ejemplo. Entonces, frente a esas circunstancias, también necesitamos generar estrategias para ayudar a esas personas, ¿ya? Y esas estrategias no solamente son individuales, tal como lo decíamos en la pregunta anterior. Hay un plano donde como psicólogos podemos intervenir y hay otro plano donde nosotros podemos sugerir también a las autoridades para tomar ciertas medidas que vayan en pro de la salud mental de la población en general. Muchos estudiantes señalan que los y las psicólogas deben promover medidas preventivas en salud mental y realizar psicoeducación a la población. Por ejemplo, realizando charlas virtuales en que se brinden consejos para enfrentar la situación país. Eso es súper óptimo, ¿cierto? Que en este momento ya
Muchos psicólogos han estado dando, ¿cierto?, sus opiniones, a través de nuestras redes sociales personales también, o de otros espacios donde trabajamos, ¿cierto? Las universidades han dado consejos, sugerencias. Entonces es importante el rol que nosotros estamos desempeñando actualmente para poder aquietar un poco a la población, darle ciertas estrategias o tips que les van a ayudar a pasar de mejor manera esta crisis. Alrededor de un tercio de los estudiantes señalan que se puede intervenir desde el acompañamiento clínico y familiar. Otros indican que desde las áreas clínicas, laboral, sociocomunitaria y educativa se pueden aportar medidas específicas. O sea, un tercio del grupo curso entiende, ¿cierto?, que hay ámbitos de la psicología que son bastante específicos, donde en cada uno de estos ámbitos se pueden tomar medidas particulares, ¿cierto? ¿Estoy grabando? Sí, ya, estoy grabando. Me entró la duda. Ay, ok, no puedo minimizar, ya, ahora sí. Entonces, ya, perdón, me distraje, que me asusté. Ya, entonces, la psicología tiene distintos ámbitos de actuación, ¿ya? Ustedes cuando egresen el día de mañana van a trabajar en diversos espacios. No todos los psicólogos o psicólogas hacen clínica, aunque esa es el área más conocida, ¿ya? Además de la clínica, que es netamente la intervención individual, familiar, ¿cierto?, para poder alcanzar un bienestar y alcanzar el logro de objetivos de terapia, también hay otros ámbitos como son el área laboral, donde los psicólogos trabajan en las organizaciones, en empresas, ¿ya?, o en instituciones, en que deben abordar clima laboral, selección de personal, desarrollo de personas, desarrollo organizacional, entre otros factores que van en pro del bienestar del trabajador y del correcto funcionamiento de la empresa en cuanto al tratamiento de las personas, ¿ya? Entonces ahí el paciente, entre comillas, es la organización de la empresa. También está el ámbito educativo, donde los psicólogos y psicólogas tenemos como paciente al colegio en general, ¿ya? Y ahí desempeñamos roles como asesores, por ejemplo, para el proyecto educativo institucional, que es el PI, el PME, proyecto de mejoramiento educativo, ¿cierto? Entre otros planes y programas al interior del colegio, y también intervenciones puntuales como por ejemplo de convivencia escolar, sugerencias, charlas a los docentes para tratar algún tema, si hubo un abuso sexual en el colegio, si hay muchos estudiantes con déficit atencional con hiperactividad, si hay bullying, cómo se puede prevenir, el embarazo adolescente también, si hay problemas o conflictos internos de violencia al interior del colegio, a través de mediaciones, etc., ¿ya? Ese es el ámbito educativo. Y también está el ámbito sociocomunitario, donde nuestro paciente también, entre comillas, son comunidades, ¿ya? Y ahí nosotras nos cuestionamos cómo esta persona establece sus relaciones con los otros miembros de la comunidad, y cómo la comunidad en su conjunto puede garantizar un mejor bienestar de sus individuos, ¿ya? Y ahí entramos, por ejemplo, a trabajar en las OPD, que trabajan con adolescentes, en fundaciones, en ONG, en organizaciones comunitarias, con el fin de abordar este tipo de problemas. Entonces ahí la comunidad es el paciente. Esos son los ámbitos más conocidos de la psicología, ¿ya? Y cada una de ellas tiene una opinión, ¿cierto?, una mirada sobre el problema que nosotros estamos abordando. Entonces un psicólogo clínico va a sugerir, ¿cierto?, cómo podemos disminuir la ansiedad y el estrés en una persona que está en cuarentena, en una persona que ha perdido su trabajo a raíz de esto, en una familia que se encuentran todos juntos y hay hijos adolescentes, entonces están súper estresados todos, aislados, tratando de convivir después de que siempre están todos fuera de la casa. Cada uno va a tener su opinión, o el ámbito sociocomunitario, que va a hablar de las políticas públicas, por ejemplo, en relación a la salud mental, a la atención en los consultorios, en los CESFAM, que es cada una vez al mes, son 40 minutos que podemos atender a las personas en un CESFAM, ¿cierto?, que no garantiza un óptimo tratamiento, qué es lo que pasa con las personas con consumo de drogas y esas comunidades más vulnerables. Cada uno va a tener una opinión, ¿ya? Entonces, ¿cómo la psicología puede intervenir?
en todos esos frentes. Ya dependiendo del ámbito, va a haber distintas formas de intervención. Ya. Y la tercera pregunta, ¿qué elementos del contexto son importantes para comprender la situación considerando una mirada crítica, ética del bienestar individual y colectivo? Aquí, cierto, las opiniones fueron bastante variadas. Muchos creían que debía haber un mayor compromiso político de las autoridades en informar oportunamente y apoyar económicamente en materia de salud a la población, ¿ya? Entonces estamos viendo cuáles son las variables del contexto bajo una mirada crítica y ética. Muchos consideran que debe haber empatía entre las personas para comprender los sentimientos que afloran en esta crisis y también para ser responsables en tomar las medidas sanitarias necesarias. Muchos vuelven a aportar consejos para pasar la crisis, tales como el manejo del estrés, mantener la calma, socializar, evaluar el estado personal. ¿Ya? Aquí se escapan un poquitito ya las personas que respondieron esto, porque necesitamos ver cuáles son los factores del contexto. Entendemos que un individuo, ¿cierto? No es una mente que está aislada y sola en el universo, con un entorno etéreo, ya no. Somos personas que estamos en contextos, que nos desenvolvemos con una familia, con redes, con instituciones, nos relacionamos con el colegio de los hijos, por ejemplo, con una empresa que nos da trabajo, o somos independientes, con el servicio de impuesto interno. Estamos totalmente en un contexto con redes, con relaciones, con normativas legales, ¿ya? Que al final van a afectar la salud mental de los individuos, que es nuestro foco, ¿ya? Entonces, algunos hablan sobre la integridad profesional de los psicólogos con sus pacientes, que se deben aportar herramientas y respetar el código de ética, especialmente en cuanto al compromiso con los pacientes y la educación. Aquí estas personas que respondieron eso estuvieron atentas en la clase anterior sobre ética, hablaron del código de ética, las felicito. Y que es importante, ¿cierto?, que como psicólogos, parte de nuestra integridad es estar informados, es repasar, ¿cierto?, nuestras materias, nuestros marcos teóricos para hablar del estrés, de la ansiedad, de la contención en crisis, por ejemplo. Y eso también es ético. También aplicarlo en nuestra vida cotidiana, no sacamos nada con que los psicólogos estemos desbordados en nuestras casas por el aislamiento y pretender darle consejo a otras personas. Eso es algo bien especial que nosotros como psicólogos y psicólogas debemos ser responsables con nuestro propio autocuidado. Ya, algunos se refieren a la conciencia social, realizando una crítica al sistema social materialista, individualista y desigual que, según señalan, es lo que tiene mal a las personas, porque no saben vivir de otra forma y hoy se ven enfrentadas a circunstancias totalmente diferentes. Además, señalan que se devela la desigualdad en cuanto al acceso a la salud y a la información. Agregan que los medios deberían manejar mejor la información que brindan. Ya esto es un resumen de distintas respuestas que tomé de una perspectiva más bien sociocrítica, ¿cierto?, que hacen un análisis de cómo el sistema de vida, de trabajo que veníamos trayendo, nos traía, digamos, enfermos, y frente a esta circunstancia en que hay que estar en cuarentena, no tenemos la creatividad suficiente para pensar alternativas de cómo vivir. Es importante que como psicólogos siempre mantengamos la idea de que debemos promover la adaptación, activando los recursos que las personas tienen, ¿ya? Una adaptación saludable, claramente, no una adaptación enfermiza. Entonces, lamentablemente lo que sugieren estas personas, ¿cierto?, es que nos hemos adaptado de una forma más bien enfermiza a un sistema de salud, a un sistema, perdón, social, que prefiere lo económico por sobre otras variables, y que ahora donde el factor económico se queda un poquitito fuera, ¿cierto?, del tener que estar en la casa y ver otras cosas que antes no veíamos, como las relaciones humanas, entonces nos pone en jaque, ¿verdad? No podemos estar exentos también a un análisis de ese tipo, que es lo que propone la teoría sistémica de Bronfenbrenner. Me cuesta pronunciarlo, pero es Bronfenbrenner, ¿ya? Él plantea la teoría de sistema, donde habla de cómo en cada nivel, que somos pequeños sistemas que están articulándose en grandes sistemas, ¿ya? Hasta abordar el espacio-tiempo, ¿ya? O sea, imagínense, es como si fueran círculos, ¿cierto? Uno por sobre el otro, interactuando entre sí, y que nosotros somos partes de una gran, compleja red de relaciones, ¿ya? En conclusión, consideran factores políticos y económicos en su análisis, junto con la conciencia y compromiso personal para enfrentar la pandemia. Unos pocos vuelven a dar sugerencias y consejos. Pese a haberlo visto en clase, muy pocos se refieren al código de ética de los psicólogos o a tratados internacionales como los derechos humanos, ¿ya?
Entonces, este es un poquitito, en general esta respuesta está bastante correcta, y ese es el resultado. Yo se los quise compartir, no era obligatorio que nosotros lo compartiéramos, pero quería que ustedes también vieran más o menos cuáles fueron las respuestas que dieron en conjunto, y cuáles son, ¿cierto?, parte de este análisis mayor que yo les pudiera aportar. Ya, a continuación, en la siguiente diapo, hay un video que yo quiero que lo busquen en YouTube, para que ya nos empecemos a pensar en la psicología propiamente tal, ¿ya? Le voy a poner una pausa aquí al video mientras ustedes buscan en YouTube. Ya, chiquillos, chiquillas, sigamos. Ahora que vieron el video, me gustaría que dejaran en el foro, les voy a activar la pregunta, ¿qué les pareció el video? ¿Qué reflexiones les genera esto que acaban de ver? ¿Qué es lo que piensan? ¿Qué lugar ocupa la psicología en situaciones como esta, cierto? ¿Y qué es para ustedes la psicología al final? ¿Por qué entraron a la carrera? ¿Qué los motivó? ¿Cuáles fueron sus intereses para entrar? ¿Qué es lo que estaban buscando? ¿Qué es lo que esperan? Voy a dejar abierta esa pregunta en el foro. Lo voy a anotar para que no se me olvide el foro. Ya, entonces ahora vamos a ver un poquitito más sobre qué es la psicología. La palabra psicología, ¿cierto?, está compuesta de dos partes, ¿cierto? Psico y logía. Psico significa alma, mente, espíritu o actividad mental, ¿ya? Tiene que ver con el alma, con lo que está vivo, ¿ya? En su origen. Eso es un poco lo que tiene que ver con la psicología, con los psicos, digamos. Y logía, por su parte, deriva de logos, ¿cierto?, que se puede traducir como ciencia, estudio o como tratado, ¿ya? La etimología es la ciencia, la disciplina, perdón, que estudia el origen de las palabras, ¿ya?, y su significado. Antiguamente no era aceptado escribir psicología sin la P, ¿ya? ¿Por qué? Porque psico, sin P, proviene del griego y está relacionado con los higos. Por lo tanto, la traducción terminaba siendo como el estudio de los higos, ¿ya? Ahora la RAE acepta ambas acepciones, ¿ya? Psicología o psicología. Ahora bien, hay también una rama de la filosofía que se llama epistemología, que ha tenido grandes aportes tanto para la psicología como para la ciencia. Porque esta rama de la filosofía es la que explica los principios y fundamentos de las formas del conocimiento humano, ¿ya? Entonces va a ser importante que entendamos que para el origen de la psicología hay tres ramas de conocimiento que son fundamentales. Por un lado, tenemos la filosofía, ¿cierto? Y la epistemología, de lo que recién les hablaba, del sentido de cómo se conoce, cuáles son los métodos a través de los cuales se conoce, y finalmente abordar específicamente el campo de lo científico, ¿ya? No todas las formas de conocimiento para alcanzar el conocimiento han sido siempre ciencia, ¿ya? Pero ahora nosotros conocemos el método científico como la manera de encontrar y de describir y explicar la verdad de las cosas, ¿ya? La epistemología estudia eso. También, por otro lado, tenemos los aportes de la ética, que le han dado un sentido de compromiso y responsabilidad social a nuestra labor, ¿ya? Entonces, una persona que se dedica a la psicología, lo que veíamos el otro día, sería poco ética si destina sus conocimientos a la manipulación de otras personas, por ejemplo, el sometimiento de torturas de otra persona, de cómo se puede llegar a torturar más a una persona, que ha sido algo que sí se ha experimentado a lo largo del desarrollo de la psicología, especialmente en las guerras mundiales, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando se tiene en un encierro sin luz ni tiempo a una persona? ¿Han habido algún experimento donde se ha puesto a personas bajo cuevas, ¿ya?, sin acceso a la luz solar, y solamente como una especie de búnker, y se ha comprobado que ya a los 15 días más o menos se empiezan a tener delirios y a volverse un poco locos, como diríamos habitualmente, ¿cierto? Pero a tener delirios,
y otro tipo de trastornos, eso sería poco ético de realizarlo. Por eso también parte de la ética es aplicar el consentimiento informado cuando se hacen investigaciones. Cada vez que se va a realizar una investigación con una persona, se le entrega una hoja donde se le explica los alcances de la investigación que se están realizando para que pueda firmar y aceptar que en el fondo no se pueden garantizar todos los resultados porque está recién en una fase de experimentación. Eso del consentimiento informado es parte de la ética, súper importante. Y lo tercero son los apartes de la biología, ¿ya? ¿Por qué? Porque a través de la biología se ha podido llegar a conocer de mejor manera el cerebro y el sistema nervioso central y autónomo, ¿ya? Entonces, a través de ello han ido surgiendo algunas disciplinas como la neurociencia, por ejemplo, que nos ayudan a explicar fenómenos propios de la psicología. Entonces, el primer ejercicio que ustedes van a tener que hacer, y me lo van a entregar hasta el próximo martes a las 7, es realizar una línea del tiempo en un PowerPoint donde ustedes incorporan los teóricos que vamos a revisar hoy, pero también otros autores importantes para la psicología que ustedes investiguen hasta la época contemporánea. Ya indiquen el año, el autor y algunos hitos significativos para la psicología. Por ejemplo, ¿en qué año se fundó el primer laboratorio de psicología experimental? Eso lo fundó Wundt en Alemania, ya en el año 1879, y se dice que ese es el origen de la psicología como ciencia, ¿ya? Ese tipo de hitos, por ejemplo, que les acabo de dar, pónganlo ustedes en su línea del tiempo de un máximo de 3 láminas, ¿ya? No les puedo dar más formalidades porque también quiero que sea algo creativo de parte de ustedes. Si hacen solamente una línea o en cada diapo ponen 3 partes o la distribuyen de manera diferente, como ustedes quieran, ingéniense, la pongan imágenes, que les quede bonito, que les quede creativo, ahí trabajan en sus computadores, pero lo importante es que hayan años, autores, ya, e hitos significativos. Esas 3 cosas son las que yo voy a evaluar. Me lo envían al correo que ahí está, ¿cierto? cintia.ulloa@edu.udla.cl hasta el próximo martes 14 de abril, a las 7 de la tarde. Esa va a ser nuestra primera nota. ¿Ya? Entonces veamos un poquitito una línea del tiempo de la historia universal. ¿Ya? Muy general, por supuesto, ustedes saben que aquí estamos viendo cosas generales. Si queremos profundizar más, ya tenemos que ir a la historiografía, a la filosofía, etc. Estamos dando pinceladas de cómo llegamos a la psicología y cómo la tenemos hoy día, ¿cierto? Entonces, en esta línea del tiempo está la prehistoria, desde que aparece el ser humano en el planeta Tierra, hasta el 3000 a.C., ¿ya? Luego, la edad antigua la vamos a considerar desde el 3000 a.C. hasta el 476 después de Cristo. Y ahí tenemos culturas súper importantes como fueron los griegos y los romanos, y también culturas pre-incas a nivel de América Latina, ¿ya? En general, lo que más se toma, ¿cierto?, en el conocimiento científico es la historia y el desarrollo europeo. Entonces, vamos a tomar los hitos en general que se abordan desde Europa, que son los que más se han conversado a nivel de la historia de la psicología, ¿ya? Y en el año 476 se inicia la Edad Media con la caída del Imperio Romano, ¿ya? Y ahí lo tenemos hasta el 1453 después de Cristo con la caída del Imperio Bizantino. Entonces después, ¿qué es lo que pasa en esa Edad Media, cierto? El cristianismo, la Inquisición, y todo lo que vimos en historia en el colegio, haga memoria, ¿ya? El descubrimiento de América, entre comillas, ¿cierto? Porque ya existía previamente, con los pueblos originarios que poblan América Latina, la conquista de América, etc. Luego, después de la caída del Imperio Bizantino en 1453 después de Cristo, se inicia la Edad Moderna, que va a tener lugar hasta la Revolución Francesa en 1789. ¿Qué es lo que pasó ahí? Se independiza Estados Unidos, sucede la Revolución Francesa, explosión artística, de creatividad, ¿cierto? Se deja atrás el cristianismo y empieza una visión más antropocéntrica del pensamiento, más experimental también, más científica, entre comillas, empieza ahí a surgir esto. La revolución de Tupac Amaru y el virreinato y emancipación de los pueblos de América Latina. ¿Ya? A partir de la Revolución Francesa, ¿cierto?, se inicia la edad contemporánea, que es lo que nosotros estamos viviendo. Sucede la Revolución Industrial,
que ha sido súper importante para el desarrollo de la sociedad como nosotros la conocemos, con la industria, y con todo lo que conlleva el desarrollo industrial en términos económicos y laborales, ¿ya? También sucede en las guerras mundiales, y la proclamación de la independencia de los distintos países de América Latina, la formación de las repúblicas, que también eso es un tema súper interesante, pero no tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar aquí. Entonces, ya que tenemos este mapa general, ¿cierto?, de las distintas edades, vamos a hablar de algunos pensadores que han sido significativos para llegar a la psicología como la conocemos. En primera instancia tenemos en la edad antigua, ¿cierto?, aparece Sócrates. Este señor nació en el 470 a.C. y vivió hasta el 399. Ya, él era un filósofo cuya tarea principal fue educar a muchos jóvenes y hacerles pensar, ¿ya? Ese era su trabajo principal, hacerles dudar de las verdades que eran aparentemente evidentes. La idea de lo que él proclamaba a través de su conocimiento era poder ir descubriendo las razones que iban justificando las conversaciones que ellos tenían, los planteamientos filosóficos y existenciales que se iban proponiendo, ¿cierto? Entonces, descubriendo que la razón era importantísima para determinar lo que era verdadero, ¿ya? Él fue ejecutado porque claramente ponía en duda todo lo que podía dudar, investigar y razonar. Creía inútil indagar acerca de la naturaleza del cosmos, pero pensaba que se podía acceder al conocimiento de sí mismo. Y esto le iba a revelar al hombre su deber y le capacitaría para llevar una vida virtuosa. Entonces aquí tenemos dos conceptos que fueron importantes, que son la virtud, que es el resultado del conocimiento, y el mal, como el resultado de la ignorancia. Entonces ahí tenemos también, recuerden que en esa época había muchas diferencias de clases sociales, ¿verdad? Las mujeres y los esclavos no eran parte no eran ciudadanos, ¿ya? Entonces acá el conocimiento, la persona que era capaz de razonar, de dudar, de cuestionarse, era una persona virtuosa, una persona culta, ya que se ponía por sobre una persona ignorante. Acá en la siguiente diapo tenemos una foto, ¿cierto?, de Sócrates y las personas que le rodean, para que nos hagamos una imagen de cómo era su carita y más o menos el contexto de la época, sus vestimentas, ahí pueden ver, ¿cierto? Luego aparece Platón, que fue un discípulo de Sócrates, ¿ya? Él era aristócrata de nacimiento, se interesaba poco de las ocupaciones comunes de la existencia, ¿cierto? Como en general pasa en la filosofía, en que en realidad los cuestionamientos son más bien existenciales, ¿verdad? Del tiempo, del espacio, del conocimiento, de aquellos fenómenos que no podemos terminar de comprobar, pero que sí nos ponen en un punto de quiebre en el alcance de nuestro pensamiento. Creía que en la vida intelectual el hombre realizaba sus más altas posibilidades. En su vida contemplativa le impresionó la diferencia entre las ideas reveladas por la razón y las cosas reveladas por los sentidos. Consideró que las primeras eran más reales y tienen una perfección que nunca poseen las cosas concretas. Entonces él dice que el conocimiento semejante, ¿cierto?, a Sócrates no deriva de las sensaciones, sino de los procesos de razonamiento sobre las sensaciones. La única forma para incrementar el conocimiento es por medio de mediciones y razonamiento deductivo, ¿ya? Vuelve, ¿cierto?, a decir que el espíritu se identifica con lo bueno, con lo bello, y que la materia era un enemigo, era considerada una parte baja del hombre, ¿cierto?, más bien despreciable, básica, ¿ya?, y que debía ser vencido y sometido a la ignorancia, ¿cierto? Ahora bien, en la ciencia moderna ocurre completamente lo inverso, porque lo que nosotros queremos es demostrar justamente aquello que puede ser comprobable a los sentidos, digamos, ¿ya?, que se puede ser sujeto de experimentación, que se puede predecir y se puede controlar. Y eso se logra a través de la materia, ¿ya? Y ahí nosotros tenemos a Platón a la izquierda, ¿ya? Y el que va con una capa anaranjada y una túnica morada, ¿ya? Y a su derecha
tenemos a Aristóteles. Pero ahora vamos a ver a otro pensador, ¿ya? Otro pensador que es importante sobre todo para la medicina y para las ciencias de la salud. Y tenemos a Hipócrates. Hipócrates vivió en el año, desde el año 469 hasta el 361 a.C. Recuerden que desde el año 0 hacia atrás se cuentan los años a la inversa, ¿cierto? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Así, y desde el año 0, que es el nacimiento de Cristo, de ahí en adelante empezamos con la forma en que contamos actualmente, ¿verdad? Entonces Hipócrates sistematizó enfermedades, pero también remedios, formas de sanar. En su tratado Las epidemias, afirma que el médico tiene que estudiar las costumbres, el régimen, el modo de vida, la edad de cada individuo, los discursos, los silencios, los pensamientos, el sueño, el insomnio, los sueños, los gestos involuntarios. En general, él propone una persona bastante integral en su forma de holística, en su forma de ver la salud, ¿ya? Que es lo que nosotros actualmente, y por muchos años también se han encontrado, ¿cierto?, de los pueblos originarios, que tienen una personalidad que ve la salud de forma tanto física como psicológica y también espiritual, ¿ya? Entonces, y analizan todos esos fenómenos para poder decir qué es la salud. Ahí tenemos como ejemplo la cosmovisión mapuche, ¿cierto? Donde el machi o la machi es la persona que ve íntegramente todos estos condicionamientos que van a ir afectando la salud. Pero ellos agregan esta parte más espiritual, que es inexplicable para una persona que trabaja desde el plano de la ciencia, porque no se puede demostrar, ¿ya? Sin embargo, Hipócrates plantea algo bastante semejante a lo que les estoy mencionando, ¿cierto? Donde hay que ver todo, tanto el individuo como su contexto. Y todos los hábitos que la persona tiene, no solamente el órgano específico y que está dañado, sino cómo este órgano se interactúa con otros órganos. Semejante también a lo que es la medicina china, ¿ya? Bueno, Hipócrates estudió efectos de los daños traumáticos en el sistema nervioso en relación a la conducta. Hablaban en ese tiempo en otros códigos bastante distintos a los que manejamos hoy día. Recordemos que estamos hablando de hace 2500 años atrás aproximadamente, ¿cierto? Y decían que había 4 temperamentos: sanguíneo, que era estable y extravertido; melancólico, que era lábil e introvertido; colérico, lábil y extravertido; y flemático, estable e introvertido. Él realizó estudios neurológicos y afirma que el cerebro es el órgano más importante y poderoso, y que los órganos sensoriales dependen de su capacidad. Imagínense en aquellos años donde no existían los laboratorios como los conocemos hoy en día, él ya pudo darse cuenta de que en esta zona se aloja gran parte de la información que nosotros necesitamos conocer para entender el funcionamiento de los seres humanos. También describe los delirios y las alucinaciones. Introduce la concepción, que luego se afianza con Aristóteles, de que el hombre es parte de la naturaleza y puede ser estudiado, ¿ya? Esa idea se rompe en la Edad Media, ¿verdad? Donde no entendemos que somos parte de la naturaleza, sino en la Edad Media, con la llegada del cristianismo, se entiende que el hombre es un ser especial y diferente en relación a la demás naturaleza. Entonces, es distinto como lo ve Hipócrates, como parte de la misma naturaleza. También hay otros pensadores y teóricos como Gregory Bateson, antropólogo, ya, que él también describe que nosotros somos parte de la naturaleza y que si estudiamos la naturaleza también podemos llegar a entender cómo funciona el ser humano. Perfecto, entonces aquí, la siguiente diapo, tenemos una foto de la carita de Hipócrates, ¿cierto? Luego tenemos al pensador Aristóteles. Entonces Aristóteles vivió, no puedo pronunciarlo, Aristóteles vivió entre los años 384 y 322 a.C. Y él propone que el hombre es un animal, ¿ya? Él plantea el estudio del alma y se considera que él es el padre de la psicología, el primero, digamos, que empieza a abordar esto que se trata como alma y que posteriormente se habla de mente, ¿cierto? Y que después termina siendo el yo, que es lo que a nosotros nos constituye como seres conscientes, ¿ya? Al final, la conciencia es aquello
que nos permite decir en qué momento una persona es persona, ¿ya? Que es la mente, el yo que describirán principalmente los psicoanalistas, ¿ya? Entonces, aborda este concepto psique para referirse a la esencia de la vida. Eso es lo que antes se me había ido cuando estábamos viendo el concepto de psique, ¿cierto? Que les decía que es el alma, la mente, pero él la trata como la esencia de la vida, ¿ya? Es un concepto que, por ejemplo, en otras culturas se conoce como el prana. ¿Han escuchado hablar del prana? Principalmente en el budismo. Se habla del prana, que es la esencia de la vida, el motor de la vida, ¿ya? Ahora, él habla de la psique como este motor de la vida, pero posteriormente fue traducido como mente, y se fue reduciendo el concepto, ¿cierto?, a lo que ya vamos a ir viendo como la psicología. Aristóteles recibe su formación desde Platón, pero no concibe ni comparte con él su forma de describir el conocimiento, que está basado en la razón, ¿cierto?, en pensar sobre ello, sino que Aristóteles dice que hay que entrar al ámbito de los sentidos, hay que darle un espacio a lo material, ¿ya? Y contribuye con la base de los métodos de la ciencia contemporánea. Y él adopta una aproximación observacional a su trabajo, ¿ya? Ya, también los griegos hacen sorprendentes descripciones anatómicas del sistema nervioso, ¿ya? Porque ellos empiezan con experimentaciones, ¿verdad? Que también se fueron haciendo primero a partir de los animales, también en base a los cadáveres, las personas que han fallecido, ¿ya? Y eso se sigue haciendo todavía, que son formas en que lamentablemente la ciencia ha tenido para ir avanzando en el conocimiento del ser humano y de su funcionamiento como lo conocemos actualmente. Puede ser cuestionado o no, pero ha sido la forma en la que se ha ido avanzando. Y aquí tenemos una imagen de Aristóteles, ¿ya? Con sus papiros. Imaginen la dificultad de saber leer y escribir en esa época, o sea, lo valioso que era que una persona supiera leer y escribir. Todavía hay población analfabeta, ¿cierto? En Chile también la hay. Luego pasamos a la Edad Media, ¿cierto? Después de estos grandes pensadores viene la Edad Media. La siguiente diapo, vamos a ver que acá se da un cambio completo en la perspectiva. Y ya no pensamos que el hombre o la mujer, ¿cierto? Que el ser humano, que son animales, tales como los otros animales que existen, y coexistimos con plantas, con animales, y tenemos un funcionamiento que es semejante a los otros seres que poblan la Tierra, sino que la Edad Media, a partir del cristianismo, tiene una visión antropocéntrica, ¿cierto?, del ser humano, donde se nos ve como seres elegidos, especiales, ¿ya? Entonces acá, primero nos separamos un poquitito del resto de las especies y empezamos a crear una sociedad que está basada en el bienestar del ser humano por sobre las otras especies, y es una idea que todavía muchas personas sostienen, ¿verdad? Sobre la cual se puede justificar la explotación de los recursos naturales, el consumo de los animales, entre otros, porque en el fondo ellos no son especiales como nosotros, que somos seres elegidos, ¿ya? Ahora, otra cosa que sucede en la Edad Media, además de esta visión antropocéntrica, es la creencia de Dios y es la explicación, ¿cierto?, de que Dios es el creador y en él, a través de él, se justifican las situaciones de la vida humana. Entonces, ¿por qué se dan las enfermedades? Por culpa de que una persona no siguió los mandamientos de Dios, ya, por un castigo divino, etc. Entonces no se realiza una investigación más allá, ¿sí?, de estas explicaciones relacionadas con la figura de Dios, ¿ya? Y su ánimo, digamos, si está en favor de las personas o en castigo de las personas. Bastante parecido a las deidades que otros pueblos también han sostenido. En ese sentido no se separa en nada, ¿ya? La ciencia del hombre es impensable, los estudios anatómicos son castigados con la excomunión o la hoguera. Y aquí quisiera hacer un punto, ¿cierto?, que ustedes han escuchado hablar de las brujas y la cacería de las brujas.
en los textos de historia se habla de que estas brujas en general eran mujeres que tenían mucho conocimiento de las plantas medicinales de los distintos territorios donde habitaban. Por lo tanto, ponía en cuestionamiento la imagen de los religiosos de la época y también de los médicos de la época y de sus formas de sanar. Por lo tanto, como resultaban ser peligrosas porque tenían un conocimiento apegado a la tierra. Y por eso, y por ese conocimiento, por ejemplo, ellas realizaban abortos o también realizaban otro tipo de procedimientos médicos, como ellas conocían, fueron quemadas por resultar peligrosas para los grupos sociales hegemónicos también de la época y las formas del pensamiento que existían en la Edad Media. ¿Ya? Luego, ya recién en el siglo XIV, en el Renacimiento, se restablecen algunas condiciones, pero con muchas contradicciones. Recordar también, cierto, que las creencias religiosas nos permiten a nosotras justificar el sentido de la vida. Por lo tanto, son muy arraigadas en las personas que tienen este tipo de creencias. Entonces, pensar que la religión con la ciencia fueron tan de la mano en esa época hace muy dificultoso que podamos separar ambas, ¿ya? La divinidad, lo sobrenatural, la magia, esto le sucede a la magia natural. La naturaleza tiene en su seno fuerzas prodigiosas y estas tienen que descubrirse y dominarse, ¿ya? Y a través de cómo, principalmente a través de la religión se hizo en ese tiempo y ya posteriormente vamos dejando un poquitito de lado esa forma de pensar tan mágica, ya de un pensamiento mágico. Y ahí les puse la imagen, ¿cierto?, de una hoguera. Si se dan cuenta es una mujer que la están quemando, probablemente por hereje, no sabemos bien por qué en esa imagen, pero por lo que nosotros hemos conversado puede tener que ver con el manejo de otro tipo de conocimientos o de explicaciones a las causas de los fenómenos de la vida y de la naturaleza. Posteriormente, llegamos a la Edad Moderna, ¿cierto? Y aparece un pensador que va a ser muy significativo, que ya lo vamos a ver. Y entre 1600 y 1700 la psicología todavía es una rama de la filosofía, ¿ya? ¿Por qué? Porque todavía aborda las preguntas sobre la mente, el espíritu, la conciencia, cosas que son intangibles para un científico, digamos, ¿ya? Entonces todavía hay que hablar de psicología filosófica y no de psicología científica. Sin embargo, ya se han empezado en esta época a realizar más experimentos, sobre todo de la fisiología, ¿cierto? Y de la biología, de la física, la medicina y la astronomía, que permiten que se vaya diferenciando una psicología del resto del ámbito filosófico, porque empezamos a darnos cuenta de que la biología tiene mucho que ver también en la expresión de nuestra conducta. Ya, ¿y qué sucede acá? Aparece en 1596, nace un pensador que es bastante conocido, que es René Descartes. René Descartes fue un filósofo, un científico, fisiólogo y matemático, que publicó en 1636 un libro que se llamó El discurso del método, ¿ya? Él es el padre del racionalismo, y ¿qué plantea el racionalismo? Es una corriente filosófica que rehuye de toda superstición o creencia infundada, y solo reconoce la evidencia que es aportada por la luz de la razón, ¿ya? Parecido a lo que vimos de Platón, ¿verdad? Entonces plantea la existencia de un alma insustancial y libre y de un cuerpo que opera mecánicamente. Estos interaccionarían afectándose mutuamente, por lo tanto, la explicación a las consecuencias de la conducta tienen que ver con la razón, con el pensamiento, ¿ya? Es el padre de una teoría interaccionista entre la mente y el cuerpo, pero él pone lo principal en la razón. Él dice, cogito ergo sum, ¿sí? Pienso, luego existo. Ese luego no es después, es un por tanto, ¿ya? Entonces pienso, por lo tanto existo. Es decir, ¿cómo garantizo yo que estoy viva? Dice, mis sentidos me engañan. Y como mis sentidos me engañan, entonces lo único que me queda para asegurar la verdad de mi existencia es mi pensamiento, es mi razón, ¿ya? Él selecciona la glándula pineal como el lugar donde se localiza el alma. Sería el cerebelo el lugar más importante de la mente, aunque la mente estaba en todo el cuerpo, localizada especialmente en el cerebro, ¿ya? También Descartes habla de la importancia de ir garantizando un método de conocimiento, ¿ya? Y este método de conocimiento debe ser lógico-deductivo.
¿Cuáles son las reglas de este método? Primero es no admitir jamás como verdadera alguna cosa sin conocer con evidencia que lo era. Evitar la precipitación, ¿ya? Sus evidencias son racionales, ¿verdad? Dividir cada una de las dificultades que se examinan en tantas partes como es posible y cuántas requieren su mejor solución, ¿ya? Entonces es primero tomarse un tiempo de analizar. Segundo, ir parte por parte del fenómeno de análisis. Luego, ir poniendo un orden a todas estas partes o pasos que se están dando para la comprensión de este fenómeno. Ya comenzando por los objetos más simples hasta los y fáciles de conocer para ir ascendiendo en grados de complejidad. ¿Ya? Hacer en todo enumeraciones completas y revisiones generales que estuviera seguro de no olvidar nada. Para llegar a la verdad decide dudar y considerar como falsos los conocimientos de los cuales no tenga certeza absoluta. ¿Ya? Entonces, posteriormente tenemos aquí una imagen de René Descartes. Ya. Luego aparece otro pensador que es importante, ¿cierto? Y ahí ya vamos viendo cada vez el cambio del estilo. O sea, ustedes como psicólogos y psicólogas, en un paréntesis ya, tienen que ir desde ya, lo que les decía en la primera clase, activando su capacidad de análisis. Entonces, ¿qué es lo que vemos en esta foto? Rápidamente una comparación de la ropa y del estilo, y eso ya nos habla, es un contenido, eso comunica, y lo que comunica también puede ser analizado, ¿ya? Entonces, vamos viendo como el color, por ejemplo, de la ropa que utiliza, el estilo, ya nos habla de otra época y por lo tanto al estar en otra época es otra forma de pensamiento, etc. Ya. Vamos viendo. También es una pintura, por ejemplo, que obtenemos, ya no es una escultura como lo era en la época griega, ¿verdad? Ya. Aparece otro pensador que es Thomas Hobbes, y Thomas Hobbes es el padre del empirismo, ya, a diferencia de Descartes. Él, ¿qué es lo que dice? Es que para alcanzar la certeza del conocimiento, esta verdad respecto al conocimiento, logramos adquirirla a través de la experiencia de los sentidos, pues ellos nos transmiten lo que se va dando en el mundo, ¿verdad? Entonces es totalmente diferente, ¿ya? Entonces él nos dice que debemos confiar en los sentidos, porque eso es la única manera en la que nosotros tenemos de poder incorporar, ¿cierto?, los elementos de nuestro entorno. Esta es la base de fenómenos que posteriormente vamos a ver en la psicología cognitiva, como son, por ejemplo, la sensación y la percepción, ¿ya? Entonces, la sensación, principalmente, porque la sensación nos explica cómo nuestros órganos de los sentidos funcionan a un nivel biológico y cómo logran absorber los distintos elementos del entorno, que se transmiten a través de ondas lumínicas, mecánicas, estímulos químicos, etcétera, que nuestros receptores sensoriales van a transducir y que lo van a transmitir posteriormente en un impulso nervioso, ¿ya? Y eso va a llegar al cerebro y luego viene la percepción. Esa es materia de otro costal. Pero para poder decirles que en el fondo lo que él está planteando ahora es la base de lo que posteriormente terminará siendo la psicología cognitiva y cómo nosotros la conocemos, ¿ya? Él desarrolla una teoría social de la naturaleza humana y habla de por qué los hombres se reúnen en grupos, cómo permanecen juntos, asume que el origen y la naturaleza de los hombres es básicamente agresiva, y que buscarían en primera instancia su propia conservación, lo que da origen a la competición y a la desconfianza entre los seres humanos. ¿Ya? Esto también es importante porque posteriormente Darwin va a investigar esta lógica de competición a través de la selección natural, y los humanistas, por su lado, y los psicoanalistas también van a hablar de cómo nosotros nacemos con ciertas tendencias, por ejemplo, del Eros y el Tánatos, que es de la vida y de la muerte, de cuidar y preservar la vida o de destruir, como es la agresividad. Y también posteriormente van a aparecer otros pensadores como los psicólogos humanistas que van a hablar de que el potencial humano es positivo y que en el fondo estamos en la vida, buscando la vida y no la destrucción, ¿ya?
Entonces esta idea que propone Hobbes va a ser largamente discutida posteriormente. No existirían distinciones morales objetivas, por lo que habría un estado de guerra permanente entre todos contra todos. Los hombres se mueven por la fuerza de sus pasiones, ¿ya? Que conocemos como emociones actualmente. El motivo final por qué organizarse en sociedad es la preservación de la propia vida y garantizar una existencia más dichosa. Los hombres viven juntos gracias a un pacto de cada hombre con cada hombre. Y aquí tenemos una imagen de Hobbes. Posterior a Hobbes viene otro pensador, que es John Locke, ¿ya? John Locke también él sigue con esta idea del empirismo, ¿cierto? Él nace en 1632 y vive hasta 1704 en Inglaterra y estudió medicina, filosofía y ciencias naturales. Interesante esa mezcla de filosofía y medicina. Anteriormente, ¿cierto? Las personas estudiaban muchas cosas de distinta índole a lo largo de su vida y actualmente nos dedicamos específicamente a una disciplina. Antes no era así, ¿verdad? También antes habían otras formas de transmitir el conocimiento, la educación. Por ejemplo, de maestro a aprendiz, ¿ya? Y eso posteriormente fue cambiando, ¿cierto? Ya. Su obra más importante es Ensayo sobre el entendimiento humano, donde expone su teoría acerca del origen del conocimiento. La búsqueda esencial de su filosofía es aclarar la esencia, el origen y el alcance del conocimiento. ¿Qué puedo conocer con qué grado de certeza? ¿De dónde surgen las representaciones de las cosas? ¿Cómo surgen? ¿Cuál es su origen? Entonces dice que las ideas son representaciones de las cosas. No acepta las ideas innatas que plantea Descartes, sino que plantea que la mente es como una tabula rasa. Eso no lo olviden. Es muy importante. Y tabula rasa porque dice que las personas nacemos con la mente en blanco, como una página en blanco, donde vamos nosotros adquiriendo e impregnando los conocimientos de nuestro entorno, ¿ya? Desde el ambiente, ¿ya? Y eso es base también de lo que posteriormente serán las teorías del aprendizaje, conductistas especialmente, en que nosotros decimos, en que estos teóricos, perdón, dicen, ¿cierto?, que nacemos como una tabula rasa y todo lo que aprendemos tiene que ver con la estimulación del entorno, ¿ya? Entonces, sin temperamento, sin carácter, sin genética, etcétera, no, sino que todo es ambiental, ¿ya? Entonces, él distingue dos fuentes para las ideas. Por un lado, ya va integrando, ¿cierto?, la sensación, que es una modificación mínima de la mente, y la reflexión, que es un estado interno de la mente, en que se da cuenta de lo que acontece y de sus modificaciones, ya más relacionado con la conciencia. Distingue entre ideas simples y compuestas, donde las ideas simples tienen su origen en los sentidos, o en la combinación de los sentidos, y las ideas compuestas se originan en una actividad de la mente que combina y asocia ideas simples. Entonces habrían ya dos grados de análisis de las ideas, ¿ya? Su teoría del conocimiento se dedicará a estudiar cuán fundamentales en la experiencia son nuestros conocimientos, y esta experiencia es la que les da valor. Los conocimientos metafísicos no tienen valor para ellos. Por lo tanto, acá, ¿cierto?, es la combinación de la experiencia con lo que posteriormente será la reflexión y la mente. Y aquí tenemos a John Locke. Posteriormente, ya nos van quedando menos autores, aparece Immanuel Kant, que nace en 1724, y él es quien finalmente realiza un puente entre el empirismo y el racionalismo. Plantea una filosofía crítica y trata de investigar las posibilidades y los límites de la razón en su aspecto teórico y práctico. Él propone un libro que es La crítica de la razón pura, y intentó averiguar si era posible incluir la metafísica como ciencia, pero finalmente lo descartó porque no era comprobable, ¿ya? ¿Qué es lo que él plantea? Primero, una estética trascendental que se ocupa de la sensibilidad o la facultad de las sensaciones y las condiciones trascendentales, universales y necesarias que permiten el conocimiento, como por ejemplo abordar los temas como el espacio, el tiempo, la materia y la forma. Luego aborda la analítica trascendental para comprender los fenómenos y referirlos a un concepto, ya ligado al entendimiento. Y tercero, una dialéctica trascendental, donde estudia la razón o la facultad de las argumentaciones, planteando que la ciencia pretende explicar los fenómenos físicos por teorías metafísicas. El sujeto es activo en el conocimiento y solo podemos conocer los fenómenos en la medida que conocemos las cosas que conforman estos.
No sabemos cómo es el mundo independiente de nuestra experiencia en él. Entonces él ya termina siendo una combinación, ¿cierto?, de lo que es que experimentamos nuestro mundo a través de los sentidos, y posterior a esto podemos hacer razonamientos en relación a estas experiencias. Por lo tanto, una no está separada de la otra, sino que para concebir el conocimiento necesitamos reunirlas a ambas. Luego de él hay otro pensador que es muy importante, que es Auguste Comte. Él nació en Francia en el año 1798 y es el padre del positivismo y también de la sociología. Entonces él dice, nosotros debemos ordenar el conocimiento, ¿ya? Y ordenarlo significa plantear métodos que nos permitan sacar todas las especulaciones de lo que nosotros podemos realmente comprobar que es verdadero. Entonces él plantea el positivismo, que es una manera especial de filosofar consistente en contemplar las teorías en cualquier orden de ideas como dirigidas a la coordinación de los hechos observados. Entonces, ¿qué es lo que dice? Que debemos priorizar lo real por sobre lo quimérico, ¿ya? Lo material. Luego, lo útil versus lo inútil, ¿ya? Que es lo que todavía rige, ¿cierto?, para la ciencia. O sea, que sirve cuando vamos a hacer una investigación. ¿Esto es útil? ¿Es útil para quién? ¿A quiénes le sirven? ¿Aporta realmente o es un capricho de nosotros querer investigar eso? Luego, que debe haber una mejora continua de la condición individual y colectiva, en lugar de la vana satisfacción de una curiosidad estéril. Tiene relación con lo anterior, ¿cierto? Es decir, las personas que están dedicadas al conocimiento, al pensamiento, a la filosofía, todavía ahí no se habla de ciencia propiamente tal, ¿cierto? Entonces, deben proponerse fines positivos, ¿ya?, que estén ligados al mejoramiento del bienestar de la gente y de sus colectivos, ¿ya? También dice que esta forma de conocimiento debe velar porque exista más bien certeza que indecisión, ¿ya? Y debe priorizar lo preciso por sobre lo vago. Entonces la psicología positiva está destinada no a destruir, sino a organizar. Y él plantea saber para prever y prever para obrar, ¿ya? Es una posición ante la existencia y el universo basada en la contemplación de una y otro, solo a través de las realidades comprobadas científicamente, y con el fin de ordenar esas realidades en beneficio del ser humano. Entonces, este último autor ya termina siendo el padre del método científico, ¿ya? Porque él plantea que lo más importante no solamente es tener grandes reflexiones respecto al conocimiento, sino que debemos ordenar el conocimiento de forma metódica y debemos neutralizar los alcances de ese conocimiento a lo que nosotros podemos comprobar, ver, a lo que sirve, ¿ya? Y eso es todavía lo que se mantiene. Entonces aquí hay una foto de Comte, ¿cierto? Y ahí podemos decir, entonces, ¿qué es la ciencia? Y ahí tenemos una definición de la RAE de este año, es el conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y leyes generales con capacidad predictiva y comprobables experimentalmente, ¿ya? O sea, todos los pensadores anteriores nos llevan a que finalmente tengamos hoy en día una definición de la ciencia como la vemos acá, ¿cierto? Que es decir, vamos adquiriendo conocimientos, pero a través de procedimientos que son sistemáticamente estructurados, ¿ya? Y los alcanzamos a través de la observación y también de la razón, es decir, experimentamos, exploramos, observamos, describimos, pero también reflexionamos respecto a lo que ha sido estudiado anteriormente, a lo que han propuesto otros autores, ¿ya? Y finalmente, una vez que hay un corpus lo suficientemente sólido, entonces vamos a proponer teorías que nos van a ayudar a predecir cómo será el fenómeno en otros espacios y en otras circunstancias, y que pueden ser comprobados experimentalmente. Por lo tanto, ¿cuál es el objetivo principal de las ciencias? Describir, predecir, controlar y explicar los fenómenos de la naturaleza. Entonces, ¿es la psicología una ciencia? La psicología efectivamente es una práctica científica que tiene como búsqueda apuntar a la salud mental, la calidad de vida y el bienestar de los seres humanos.
Por lo tanto, nosotros estudiamos el comportamiento humano. Y ese comportamiento lo separamos en un comportamiento externo, que es la conducta, y en un comportamiento interno, que son los procesos mentales. Y ambos son los fenómenos que nosotros vamos a estudiar en la psicología. Entonces, ¿por qué es una ciencia? Porque ofrece procedimientos racionales y sistemáticos para llevar a cabo investigaciones que son válidas y construir un cuerpo de información que sea coherente, lógico, que describe, explique, prediga y controle la conducta humana, ¿ya? ¿Por qué asociamos a la conducta? Porque abarca prácticamente todo lo que la gente hace. Conducta es lo que habla, el movimiento, la forma en la que se viste, etc. ¿Y por qué lo asociamos a los procesos mentales? Porque son los que incluyen las formas de cognición, que son los propios de la psicología cognitiva, ¿verdad? Que son aquellos procesos internos que no vemos por fuera como parte de la conducta, pero que sí están en completa relación con la conducta, ¿ya? ¿Cuáles son estos procesos mentales? Por ejemplo, la atención, la sensación, la percepción, la memoria, la inteligencia, el aprendizaje, la motivación, las emociones, las sensaciones, la conciencia, ¿ya? ¿Y de qué se trata el método científico? Entonces, el conocimiento científico se caracteriza, esto ya lo habíamos visto, por ser descriptivo, explicativo y predictivo. Es crítico, es analítico, es metódico, sistemático, controlable, es unificado, lógicamente consistente, comunicable por medio de un lenguaje preciso y es objetivo, ¿ya? ¿Y cuáles son las etapas de este método? Primero es la observación del fenómeno que nosotros queremos analizar, ¿ya? Antes que eso, ¿cierto? No, primero viene la parte humana, es decir, ya, ¿qué nos interesa? ¿Qué es importante en nuestra vida? ¿Por qué queremos investigar un tema? ¿Tenemos los medios económicos? ¿Nos ampara una universidad para investigar? ¿Un fondo? ¿Qué es lo que queremos investigar? ¿Nos interesa? ¿Nos interesa investigar el estrés en cuarentena? ¿El suicidio, por ejemplo, en cuarentena? ¿Sirve, es útil? ¿Hay alguien que nos va a financiar? No sé, me resuena a mí porque en mi familia hay personas con estrés, por ejemplo, etcétera. Esa inquietud es una sensibilidad que viene anterior, ¿cierto?, a las etapas del método, que es parte también de la investigación científica, porque no viene de la nada, viene de personas, investigadores. Entonces, ¿todavía estamos grabando? Sí, ya. Entonces, luego de eso, ¿cierto?, esta parte humana de sensibilización, viene la observación, ¿ya? La observación del fenómeno y luego el planteamiento del problema, es decir, yo, ¿qué es lo que quiero investigar? Me propongo un problema de investigación. Por ejemplo, me interesa saber cómo el espacio escolar comunica en una comunidad escolar ciertos mensajes, ¿ya? Entonces, quiero investigar el espacio escolar y la comunicación. Entonces, luego, ¿qué es lo que hago? Busco literatura, ¿ya? Autores anteriores que han hablado del espacio, del habitar, que han hablado de la comunicación, cómo se comunica, etcétera, y trato de buscar la literatura y cómo algunos autores, por ejemplo, ya han estado hablando de los murales en los colegios, por ejemplo, ¿ya? Cómo las áreas verdes de los colegios ayudan a estimular un ambiente positivo, un sentido de pertenencia, de apropiación por parte de los estudiantes, y eso termina motivando a los estudiantes con su aprendizaje. Por lo tanto, que haya un espacio escolar que sea agradable y no como una cárcel, como plantean muchos estudiantes, eso va a ayudar a que los estudiantes tengan ganas de ir al colegio, ¿ya? Entonces, busco literatura y encuentro eso. Luego planteo la hipótesis, ya, yo quiero investigar cómo se da este fenómeno, pero lo quiero investigar puntualmente en este colegio, que es un colegio público de la comuna de Puente Alto, por ejemplo, y yo quiero proponer como hipótesis ¿qué? ¿Qué cosa? ¿Qué quiero proponer como hipótesis? ¿Ya? Por ejemplo, un ejemplo bien puntual, en una escuela en la que, pública que yo trabajé en el bosque, los niños, cuando dibujaban su escuela, la dibujaban igual que una cárcel. Era igual que una cárcel, ¿ya? Y tenía las rejas afuera, un bloque de cemento, era bastante gris, y tú les preguntabas qué se parecía y ellos lo decían, verbalmente, es como una cárcel. Después tú le preguntabas cómo querías en su colegio y se lo imaginaba muy verde, con muchas plantas,
con espacios de interacción común, etc. Entonces, ¿cuál va a ser mi hipótesis? Yo voy a proponer que los estudiantes de ese colegio, al momento de dibujar su colegio, van a tender a asemejarlo a una cárcel. Luego experimento, hago que los niños dibujen, por ejemplo, este colegio, pongo a prueba esta hipótesis. Después de eso, analizo los resultados, ¿ya? Y para ese análisis de resultados, entonces, yo ocupo distintas técnicas, ¿ya? Que pueden ser para análisis de frecuencia, análisis de contenido, análisis de discurso, etcétera, etcétera. Depende de dónde uno se plantea. Analizo los resultados, tengo mis datos, saco mis conclusiones y, por ejemplo, puedo decir que sí, efectivamente, el 80% de la muestra que se tomó, ¿verdad?, de este colegio, dibujaron su colegio semejante a una cárcel y la verbalizaron como tal. Por lo tanto, ahí dice tesis, pero en realidad se refiere a un documento. Yo llevo mis resultados y todo mi proceso de investigación a un documento. Eso es lo que vamos a conocer después como un artículo científico, ¿ya? Entonces, en este artículo científico, yo voy a proponer, voy a plantear cuál fue mi objetivo de investigación, cuál fue mi hipótesis, si es que tuve hipótesis, ¿cierto? O preguntas o problemas de investigación. Luego, cuáles fueron los métodos de investigación que yo apliqué, si hice encuestas, si hice entrevistas, si hice focus group, cuáles fueron los métodos, si hice un experimento en un laboratorio, en una sala de espejo. Después, cómo analicé estos resultados. Luego digo cuáles son los resultados principales. Finalmente saco mis conclusiones, ¿ya? Y eso es lo que va en un artículo científico. Y pongo, obviamente, las referencias del marco teórico que yo tomé para plantear mi hipótesis, ¿verdad? Y finalmente, cuando ya tengo todo este artículo listo, es decir, tengo una introducción, una fundamentación, un marco teórico, una pregunta de investigación o una hipótesis, un objetivo de investigación, un método donde describo si es cuantitativo, cualitativo, si ocupé, qué técnicas utilicé, cuál fue la muestra, cuál fue la población. Luego explico, por ejemplo, los resultados obtenidos, ¿verdad? Y finalmente hago las conclusiones. Cuando ya tengo todo eso listo, ese documento, entonces finalmente esto se publica. Y cuando se publica, la idea es que se publique en espacios que son certificados, ¿cierto? Plataformas que están reconocidas en la comunidad científica. Entonces lo que yo hago es nutrir el conocimiento científico y hago un aporte al conocimiento científico y doy un aporte a este corpus. Por lo tanto, ¿qué es el conocimiento científico? Es lo que los propios científicos han ido demostrando que sucede en sus experimentos, o en sus estudios, o en sus revisiones, ¿ya? Eso es al final lo que conforma la comunidad científica, ¿ya? Y ahí les puse la imagen, ¿cierto?, de unos niñitos analizando con una lupa. Nosotros podríamos hacer lo mismo, ¿cierto?, con una mente, con un cerebro, con una persona, una conducta, nuestro objeto de estudio, un colegio, como les decía, una empresa, y ahí vamos a ir analizando cómo se comporta, cómo se conduce, y tratando de dar ciertas explicaciones por qué lo hace, qué lo moviliza, si es que podemos llegar a explicar el motivo de su conducta, ¿ya? Eso, chiquillos, chiquillas, en la clase de hoy día. Espero que hayan aprendido harto. Es una clase bastante densa. Bueno, en general este es un ramo que tiene mucho material teórico. Yo les invito a realizar su ejercicio, que me lo envíen con tiempo. Si tienen dudas, también me las planteen a través de su representante. Yo también estoy en contacto con él, con Oscar. Así es que pueden también plantear sus dudas, sus inquietudes, y yo totalmente la disposición para poder ir desarrollando este proceso de aprendizaje de la mejor forma posible, de la manera más óptima. Así es que cuenten con eso. Ya, aquí yo les puse las referencias, que son dos textos. Uno es un libro, que es que es la historia de la psicología, ¿ya? Hay varios capítulos ahí, y también un texto más cortito, que es un artículo sobre Augusto Comte, donde pueden encontrar un poco más de información de cómo
Él funda el positivismo, que va a ser finalmente la base del método científico. ¿Ya? Si tienen dudas, comentarios, ya les dije, me pueden escribir, voy a poner la pregunta en el foro para que la vayan escribiendo, sus respuestas, sus comentarios. Y recuerden que la próxima clase es el martes 14 de abril. Ya, lo mismo que ahora, les voy a subir un PowerPoint, les voy a subir el video, pero les voy a decir una hora, yo creo que como a las 8:30, que nos conectemos por Zoom o por Teams, les voy a decir bien. Voy a ver si me han dicho que Teams funciona mejor que Zoom, así es que voy a ver si puedo aplicarme con eso. La verdad es que yo no soy tan tecnológica, soy media la antigua, media brutal tele para mis cosas, entonces estoy dando lo mejor para poder realmente lograr el objetivo. Así es que les pido disculpas si es que de repente soy poco tecnológica, pero ustedes mismos me pueden ir dando ideas, yo voy a tratar de acogerlas, ¿ya? Voy a ver el tema de YouTube también, me dijeron si es que podía subir los videos a YouTube. Voy a hacer todo lo posible, de verdad que voy a hacer lo posible, ya. Como les dije, intenté compartir pantalla, pero no me funcionó. No sé, quizás mi computador no está tan a la altura, me hace falta un computador más nuevo. Bueno, con los recursos que hay. Ya la idea es llevar adelante este proceso. Eso, pues, chiquillos, chiquillas, les mando un abrazo, que estén súper bien, cuídense harto y estudien harto. Hagan el ejercicio 1 y cualquier duda me escriben. Eso, que estén súper. Chao.